Como siempre, antes que nada, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un excelente día, pues arrancamos este pequeño espacio en el que, como siempre, hablaremos de los momentos más destacados de esta jornada para dicha competición, en este caso la primera división de fútbol femenino del fútbol inglés, además de repasar el gran talento de cada uno de los enfrentamientos que dieron lugar a la fecha pasada. También destacaremos la gran labor de algunos de estos enfrentamientos y asimismo grandes escenas de sus momentos más destacados. Es con ello que antes de comenzar, como siempre, arrancaremos por este pequeño espacio en que podríamos invitar a estar interesados en todo lo que nos dejan las mayores competiciones del fútbol internacional, específicamente el fútbol internacional bajo la medida del fútbol europeo y el fútbol femenino. Los invitamos a que nos puedan seguir a través de plataformas como la plataforma roja o la plataforma morada, en la que continuamente buscamos desarrollar contenido en base a cada una de estas grandes competiciones, además de que a través de nuestras redes sociales muchas veces poco a poco buscamos generar este pequeño espacio informativo de, por ejemplo, en qué momento estamos en directo o también poco a poco consolidar un poco más este gran proyecto basado en simplemente fomentar un pequeño espacio de entretenimiento en el que podamos aprender un poco más de este maravilloso deporte. Es con ello que ahora sí arrancaremos el análisis de esta jornada número 6 de la Women's Super League, pasando primero por sus resultados. Para estos resultados encontraríamos el enfrentamiento entre Manchester United y West Ham United, como mencionábamos al principio, una gran goleada por parte del equipo en Red Devil, cuando solo a través de una gran aparición y de un gran rendimiento de jugadoras como el Atum o Millie Turner beneficiaron grandes características de juego ofensivo, las cuales trataremos de evidenciar y destacar más adelante. En otro de los enfrentamientos encontraríamos el enfrentamiento entre Tottenham Hotspur y Liverpool, dos equipos con una clara necesidad de poder afianzar un poco más este gran rendimiento o esta sostenibilidad a través de sus características de juego que poco a poco buscarán fomentar a lo largo de esta temporada y teniendo en cuenta un rival bastante similar en su idea o desarrollo del potencial que pueden generar en esta temporada, siendo claramente uno de los amplios perseguidores por esta campaña de posicionarse en lo mejor de la tabla, tal vez cercano a equipos como Manchester City o el anteriormente mencionado Manchester United, es que este enfrentamiento nos dio una paridad, demostrando las grandes características técnicas de sus jugadoras y asimismo grandes ocasiones de juego, muchas veces beneficiadas por no solo evidenciar lo mejor de lo que mencionábamos, grandes jugadoras con grandes capacidades técnicas, pero que también pueden llegar a ser en enfrentamientos como estos la resolución de pequeños errores o pequeños márgenes de ineficiencia a la hora de desarrollo de un juego ofensivo o defensivo que costaron a cada uno la paridad en el marcador. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Manchester City y Brighton and Hove Albion, un enfrentamiento que benefició no solo al equipo de las Seagulls, sino que demostró que este equipo es bastante capaz de orientar las características de juego bajo el beneficio de su ambiente y demostrar que no solo el poder evidenciar el mejor ambiente para exponer sus características de juego es beneficioso para el equipo, sino también el poder orientarse a adaptarse a grandes capacidades y una de las principales herramientas al contar con un enfrentamiento tan difícil como lo es el poder beneficiarse de su banquillo y la rotación de sus jugadoras, le dieron el rédito de llevarse una victoria ante un Manchester City que, aunque diríamos que no ha arrancado de la mejor manera su temporada, teniendo en cuenta estas dos derrotas consecutivas, la verdad es que es un equipo bastante prometedor a lo largo de la misma temporada y es por ello que una caída como esta probablemente lo único que haga es llegar a fomentar lo mejor de este gran equipo Citizen. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Everton y ahora mismo el líder de la tabla, algo que analizaremos y echaremos un vistazo más adelante, como lo es Chelsea a través de una goleada 3-0, bastante resolutiva en la hora final, sí, pero que demostró que Everton también tiene ciertas capacidades en orientar su juego bajo el beneficio de las presiones y los adelantamientos que complicaron, diríamos, en ciertas fases de juego, especialmente en el primer tiempo, esta gran capacidad ofensiva de Chelsea, lo cual poco a poco llegó a
evidenciar que aún así habría una superioridad de talento y recursos, los que claramente Chelsea se vio beneficiado con esta apertura y finalización de un 3-0. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento de dos equipos claramente necesitados de triunfo y claramente candidatos en la permanencia o continuamente en esta permanencia por la lucha por la permanencia. Específicamente hablando del enfrentamiento entre Bristol City y Aston Villa, el cual culminó con un 0-2. No solo dando rédito y beneficio a lo que mencionábamos anteriormente, como lo es el poder vencer a un rival directo en los objetivos, claramente en la permanencia, sino que también ello le beneficie poco a poco en un mejor rendimiento de equipos como Aston Villa, que han demostrado grandes características técnicas, las cuales hablaremos más adelante, pero que poco a poco estas se puedan llegar a traducir en momentos en que la solidez de juego tal vez no es de lo mejor posible. Victorias como estas aún así evidencian que tal vez hay algo de esperanza para este equipo. Y con el enfrentamiento que culminó la jornada número 6 de la Women's Super League, encontraríamos la gran remontada de Arsenal ante Leicester City, respectivamente a Leicester City 2, Arsenal 6, en el que tuvo un gran arranque el equipo de, en este caso, Leicester City, no solo siendo un poco más propositivo a la hora de devolver continuamente los ataques en repliegue de este Arsenal en el primer tiempo, pero que poco a poco ello también le tradujo en poder, en un momento específico del primer tiempo, como mencionábamos, el poder llevar una paridad de 2-0, disculpen, el poder evitar una paridad en el primer tiempo para culminar el mismo con un 2-0, el cual luego demostraría las grandes aptitudes técnicas de jugadores como Victoria Pelova, que demostraron lo mejor de sí en este enfrentamiento, y lo cual se tradujo al final en un 2-6. Es con ello que pasaríamos a hablar y echarle un pequeño vistazo a la clasificación, en el que por ahora encontraríamos, como mencionábamos anteriormente a través de los resultados, a Bristol City en el último lugar con 3 puntos, Aston Villa con 3 puntos, Everton con 4, West Ham United con 4, Brighton Hove Albion 7 puntos, Leicester City 7 puntos, Manchester City, el cual digamos que ahora mismo está en la mitad de la tabla, en la posición número 6, lo encontraríamos con 10 puntos. En el puesto número 5, Liverpool con 11 puntos. Cuarto, encontraríamos a Tottenham Hotspur con 11 puntos. Y en los primeros 3 puestos en la clasificación estarían Manchester United con 12 puntos, Arsenal con 13 y liderando la gran campaña de esta Women's Super League con 16 puntos, contaríamos a uno de los claros favoritos y candidatos a poco a poco pelear por esta gran campaña y esta temporada en la primera división del fútbol femenino, como lo es Chelsea. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de todo lo que nos dejaron estos enfrentamientos. Como decíamos anteriormente, vieron grandes goleadas, remontadas y momentos en el que el equilibrio de cada uno de los enfrentamientos demostró que a través de ciertos márgenes de error o cierta competitividad, la resolución de los mismos podría llegar a traducirse en estas pequeñas características, algo que poco a poco se pudo llegar a evidenciar, por ejemplo, en el enfrentamiento entre Manchester United y West Ham United. Como decíamos al principio del directo, un Manchester United que no solo pudo llegar a fomentar una gran goleada y una apertura de marcador continua, sino que también demostrando desde atrás y con la aparición de jugadores bastante relevantes como el Atún, cuales mencionábamos en el análisis de jornadas anteriores, puedan llegar a aparecer y ser bastante relevantes en el despliegue y el desarrollo del juego para el beneficio de su equipo. Básicamente llegaron a traducirse en mucho crecimiento en el campo en diferentes zonas o en los diferentes carriles que podríamos llegar a fomentar a través de las transiciones de juego en un enfrentamiento, algo que desempeñó de forma bastante efectiva este Manchester United, en el que poco a poco los repliegues continuamente beneficiaron, por ejemplo, las grandes asociaciones de juego de jugadoras como Katie Seller y Hinata Miyazawa, además de la mencionada anteriormente Ella Toon, que no solo tradujeron en muy eficientes y correspondientes salidas de juego,
sino que ello también se tradujo en que las transiciones, como mencionábamos al principio, muchas veces orientadas a la rapidez, pero traducidas en desarrollo de juego por toda la zona del campo, básicamente orientar a estas tres jugadoras por tres diferentes carriles y que asimismo ello fomentara la amplia llegada en este caso Manchester United. Como decíamos, no solo llegaron a fomentar lo mejor de las acciones de juego de este equipo, sino que demostraron que esta nueva actitud táctica o técnica a través de la incorporación de una jugadora bastante relevante en sus características técnicas como Hinata Miyazawa han tenido bastante rédito en este enfrentamiento, no solo por ser bastante asociativa en las características de juego, sino que también poder recorrer una gran cantidad de metros demostró no ser capaz de asociarse desde atrás, sino también, como mencionábamos, esta gran asociación que tuvo, por ejemplo, con Kay Sellen en los retrocesos y en estos pequeños pases que fomentaran específicamente el poder posicionar a tus compañeras de la mejor manera posible, dieron bastante rédito a, por ejemplo, jugadas en el que continuamente se buscará a la tercera jugadora, muchas veces a través de una descarga de pases de estas dos jugadoras, que es Selen y Hinata Miyazawa, lo cual buscará una apertura por las bandas en los que Nikita Paris, Gaze Ferreira y Lia Galton estuvieran continuamente disponibles no solo al regate, sino a una jugada desde atrás para generar un disparo. En estas acciones y estas características, por ejemplo, pudimos encontrar la apertura del marcador con un rebote en el que se vio bastante beneficiada Hinata Miyazawa para poder traducir una finalización, la cual culminó con un disparo algo aéreo, podemos denominarlo aéreo, en el que a través de esta gran característica que ha demostrado Gates Pereira a la hora de estar posicionada de forma bastante efectiva para poder finalizar, al final le tradujo en un gol y la apertura para Manchester United, en el que poco a poco este equipo a través de estas características fueron fomentando claramente el poder no solo generar salida de juego y que esta llegara a fomentar gran equilibrio en el medio campo, sino que estas transiciones eran bastante efectivas y rápidas, en las que la traducción del dinamismo para este Manchester United le produjo grandes acciones en la finalización y al final una goleada bastante relevante. Tal vez no diríamos que poco esperada, teniendo también bastante respeto por su rival, pues United, pero que sí evidenciaba que tal vez ambos equipos no llegaban o llegaban con una diferenciación en los objetivos y una clara imparcialidad en los resultados y el rendimiento anteriormente demostrado. Es que poco a poco en jornadas anteriores también evidenciábamos las grandes características técnicas que tiene este Manchester United y que poco a poco con este gran banquillo que puede tener ahora, por ejemplo, que jugadoras desde el banquillo como Lucía García y Madeline Mellard pueden aparecer y marcar, siempre se traduce en un gran rédito para no solo el desarrollo del juego, sino al final la traducción de grandes finalizaciones que se puedan traducir en goles, cual ocurrió beneficiosamente para el equipo Red Devil en este enfrentamiento, algo que aún así, como mencionábamos, un claro objetivo de este Manchester United está posicionado lo mejor en la tabla, pero que victorias como estas le pueden orientar o fomentar, teniendo en cuenta que ahora mismo su futuro enfrentamiento más cercano sería en competición de Copa, en este caso por FA Women's Cup, sería ante Liverpool y luego ante Bristol City. La verdad es que antes de estos enfrentamientos diríamos que hay cierto rendimiento, cierta paridad que puede llegar al el éxito de no solo en esta competición o en esta temporada específica de liga, sino también en competiciones coperas. Algo que también tendrá que traducirse específicamente en el próximo enfrentamiento ante un derby de la ciudad de Manchester, como lo es el enfrentamiento que tendrá lugar la próxima jornada entre Manchester United y Manchester City, lo cual ante una victoria por goleada ante West Ham United le da un poco más de crecimiento y respaldo a este proyecto de Manchester United. Va a tener que enfrentar a su claro rival, no solo por su derby ciudadano, sino
por los objetivos en la clasificación en la tabla, del que por ahora recordemos que Manchester United se encuentra en el tercer puesto con 12 puntos, no bastante alejados de equipos bastante problemáticos para este Manchester United, o que prometen ser bastante problemáticos para este Manchester United a lo largo de esta temporada, teniendo grandes rendimientos, los cuales este equipo, de la mano de su entrenador, deberán buscar no solo esta similitud de puntos, sino en pequeñas transiciones o pequeños momentos en los que enfrentamientos tan difíciles como el que la próxima jornada llegará a presentarle ante Manchester City puedan fomentar un rédito específicamente a través de los puntos y los goles, lo cual le traduzcan estar un poco más en paridad o similitud a los objetivos de equipos como Chelsea y Arsenal, que teniendo en cuenta que Arsenal con 13 puntos en el segundo lugar y Chelsea con 16 puntos y primero en la posición en la tabla de esta Women's Super League. La verdad es que todavía la similitud de puntos es bastante cercana, algo que le permite a este Manchester United llegar de la mejor manera posible, no solo con el rendimiento, sino con esta potencial idea de, a través de una victoria ante equipos como Manchester City, fomentadas en goleadas como esta ante West Ham United, puedan estar más cerca de la primera posición en la tabla. Algo que diríamos que es lo opuesto a ciertos equipos o el objetivo de ciertos equipos, en el que ahora mismo la idea objetiva o la clara evidencia de esta temporada sería el poder sobrevivir a enfrentamientos que poco a poco le pueden llegar a redistribuir un poco más su objetividad o lo que llegan a demostrar en el campo, algo que por ejemplo en esta jornada número 6 llegó a evidenciar Aston Villa. La verdad es que en muchas jornadas en el arranque de esta temporada hemos mencionado las grandes aptitudes técnicas y tácticas que puede llegar a demostrar este equipo, no solo de la mano de su entrenadora, Carla Ward, que lastimosamente no ha encontrado el mejor arranque para su equipo, pero que aún así mencionábamos grandes aptitudes tácticas y técnicas de sus jugadoras, con el gran talento de Luna. Por ejemplo, la anterior goleadora la temporada pasada de esta competición como Rachel Daly, una jugadora bastante experimentada y con la llegada de un poco más de talento en la rotación, asimismo para fomentar un poco más tal vez la competitividad, en el que por ejemplo Adriana León poco a poco llega a fomentar grandes características de juego a través de pequeñas fases de juego, algo que por ejemplo llegó a evidenciar en Manchester United. Diríamos que tampoco tuvo la mayor cantidad de oportunidades, teniendo la faceta de rotación algo poco relativo o poco desarrollado en este Manchester United, algo que también hemos mencionado. La verdad es que poco a poco equipos como Manchester United encuentran el fomentar el banquillo como una herramienta bastante versátil a la hora de poder encontrar, como mencionábamos anteriormente, un poco más de paridad o cercanía de equipos más adelantados como Chelsea y Arsenal. Algo que este Aston Villa, teniendo ahora mismo esta complicidad con Bristol City, de no encontrar los mejores rendimientos a la hora de sus enfrentamientos que le puedan traducir al final en rédito, no solo ofensivo colectivo, sino también en la específica traducción de puntos. Es que la verdad en este enfrentamiento entre Bristol City, como decíamos, tu claro compañero en esta lucha por la permanencia, la verdad se evidenció que es un equipo bastante dinámico, algo que como mencionábamos no es nuevo en este Aston Villa, la verdad es que tiene grandes jugadoras que desempeñan grandes facetas de juego, pero que asimismo tal vez demostraron que deberían ser un poco más competentes en las zonas de la finalización, tal vez no a través de traduciéndolo en una estadística pura, como podemos llegar a evidenciarlo en los expected goals, pero que sí, por ejemplo, llegó a ser bastante rutinario en este enfrentamiento ante Bristol City, que las conducciones, disculpen, fueron bastante beneficiadas para los amplios despliegues ofensivos, por supuesto, pero que también a través de estos pequeños repliegues, el acompañamiento de Aston Villa fundamentara no solo el ser superior ante su rival, sino que esto también ayudara a que
la salida de juego fuera un poco más óptima y beneficiar el juego por las bandas. Es que la verdad, digamos que aunque fueron, al final le fueron traducidas en un 2-0 o un 0-2 respectivamente, la verdad es que estas acciones contaron con varias interconexiones o errores bastante, no diríamos desmeritorios de esta victoria ante Bristol City, pero que sí dejan en evidencia que a través de amplias presiones y dinamismo por las bandas en rivales, por ejemplo, como podrían ser Manchester City o Arsenal, en el que las presiones en la salida de juego muchas veces orientan a que el rival, en este caso equipos como Manchester City o Arsenal, encuentren esta salida de juego por las bandas y en este momento ejecutar una rápida y dinámica presión, el cual no solo permite la recuperación del balón en un amplio carril, sino que ello evidencia un rápido dinamismo del equipo en el que puedan crecer y asimismo fomentar el juego aéreo, en los que, por ejemplo, Gabriel Shaw pueda generar una finalización, algo bastante similar bajo las características de, por ejemplo, presión de Arsenal y el beneficio de tener una jugadora bastante talentosa en el juego aéreo como Alessia Russo. Con ello, estas características de juego podrían llegar a presentarle y le han presentado en muchas ocasiones bastantes problemas a equipos como Aston Villa que a través de este crecimiento poco más fomentado en la apertura disculpen, de la cancha le permiten grandes acciones que por ejemplo le tradujeron, aunque un poco entrecortadas, al final marcar 2 goles, pero como decíamos, en equipos bastante desarrollados en las labores de la presión, le presentarían grandes problemas en estas grandes características o en estas específicas características que pueden llegar a mejorar este Aston Villa en este enfrentamiento entre Bristol City, lo que al final le tradujo en una victoria que poco a poco pueda llegar a darle un poco más de beneficio a este margen de objetividad de claramente permanecer en esta división y asimismo poder salir de esta zona de descenso con un poco más de comodidad, algo que mencionábamos anteriormente los objetivos. La verdad es que en uno de los enfrentamientos destacados de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Tottenham Hotspur y Liverpool, claramente un enfrentamiento por cuál de estos dos equipos estaba mejor preparado para tener en cuenta el gran potencial bajo su objetividad, como mencionábamos anteriormente, en su posición en la tabla, que podría llegar a traducir hasta un poco más cerca de equipos como Arsenal y Chelsea. Obviamente ahora, teniendo en cuenta que si recordamos rápidamente la tabla, Liverpool con 11 puntos en la posición número 5 y Tottenham con posición número 4 y 11 puntos. La verdad es que un resultado o una victoria le pudieron haber llegado a traducir en una gran arranque de temporada para ambos equipos. La verdad es que eh, no diríamos que personalmente que fue bastante merecido para ambos equipos esta paridad, algo que también podríamos llegar a discutir, pero que demostró que ambos equipos son bastante capaces de fomentar lo mejor de sí mismos ante rivales bastante difíciles. Este específico enfrentamiento se notó bastante, por ejemplo, como el crecimiento en el campo de equipos como Tottenham ha llegado a rendirle bastante frutos, en el que, por ejemplo, no solo con las grandes acompañamientos de jugadoras, por ejemplo, en las facetas de retroceso y adelantamiento, por ejemplo, de Cero de Bissett, perdón, beneficiaron de estas rápidas salidas por las bandas y que con una jugadora tan talentosa y que el acompañamiento y estas grandes asociaciones de juego con Marta Thomas de poco a poco pueden llegar a traducir en mayor crecimiento en las facetas ofensivas. La verdad es que demostraron que este Tottenham Hotspur tal vez estaba mejor preparado en fomentar su juego, o lo demostró en los primeros minutos de este enfrentamiento entre Liverpool, pero que este Liverpool con un bloque un poco más establecido en el que eh, Jenna Clark y, por ejemplo, Grace Fisk
fueron cruciales no solo para fomentar dos ideas claras de este Liverpool, como lo es un amplio acompañamiento, claramente traducido por una de las grandes referencias en el bloque defensivo como Jenna Clark, al ser continuamente esta referencia que se quedaba atrás para que sus compañeros pudieran generar un poco más de adelantamiento y presión en las amplias salidas de este Tottenham, algo que básicamente se tradujo en a tener un equipo beneficiado por los amplios repliegues hacia adelante y que los acompañamientos en el bloque son fundamentados por siempre posicionarse en la mitad del, de la cancha a través de adelantar el bloque defensivo. Se evitaba rápidamente que no se llegara a evitar el posicionamiento, sino que más bien este fuera ineficaz, en el que básicamente continuamente Tottenham Hotspur se chocara contra una pared. Algo que llegó a ser bastante resolutivo en el primer tiempo para este Liverpool, evitando muchas veces que este Tottenham pudiera generar no solo finalizaciones, sino amplitud por las bandas, pero que al final, a través de una gran conducción y un juego bastante interesante de este Tottenham Hotspur desde atrás, beneficiaron las grandes conducciones, una fomentadas por una jugadora anteriormente mencionada como Sally Bissett, que no solo se benefició por el gran rendimiento que ha demostrado su compañera Marta Thomas en este arranque de temporada, sino que también bajo esta gran característica específica en el que a través de un contraataque y teniendo a estas dos jugadoras como claras piezas para poder fundamentar un gol, el que Marta Thomas pudiera generar este adelantamiento en el que sus perseguidoras o el bloque defensivo de Liverpool, específicamente hablando de Jana Clark y Jenna Bunner, eh, no solo tuvieran esta tendencia a perseguirla y dar la oportunidad de este espacio, este carril para que Limp Bizkit pudiera continuar esta conducción para al final poder marcar. La verdad, al final se tradujo en, como lo mencionábamos al principio, una gran asociación de juego por parte de estas dos compañeras, pero que a través de esta inteligencia táctica demostró que es un equipo bastante capaz y competente de traducir lo mejor de sí en pequeñas acciones que fomenten el despliegue ofensivo y las labores asociativas. Al final, como decíamos, le tradujo al principio no solo la paridad, sino encontrarse un poco mejor en este enfrentamiento. Más adelante ello, demostrando las grandes aptitudes tácticas de este Liverpool, también evidenciaron que es un equipo no solo competente, sino también versátil en sus facetas de juego. Muchas veces habíamos visto a este Liverpool un poco más fomentando la salida por las bandas, a través de planteamientos que, por ejemplo, dieran rédito a la superioridad en el posicionamiento, en el que básicamente al tener jugadoras ya preestablecidas, estar adelantadas, beneficiarán pequeñas acciones de juego para sí mismo avanzar en el campo, algo que muchas veces no diríamos que trató de desplegar de la mejor o de forma bastante proactiva en este enfrentamiento de Tottenham Hotspur, sino que más bien buscó evitar los adelantamientos de su rival, gestionar amplias presiones en las que, por ejemplo, Bucanagano pudiera llegar desde atrás para acompañar un bloque más adelantado y asimismo con amplias labores en diferentes zonas del campo en los que los retrocesos y los acompañamientos, como mencionábamos, eran cruciales para este Liverpool. La verdad es que era una tarea bastante difícil. Diríamos que lo llegó a desempeñar de forma bastante eficaz. Por ejemplo, lo pudimos ver en el primer gol de Tottenham Hotspur, en el que la mencionaba anteriormente, Fukanagaro trató de llegar desde atrás para acompañar a sus compañeros, disculpa la redundancia, para tratar de acompañar y ayudar a sus compañeras en las presiones, lo cual lastimosamente no llegó a traducirse en poder evitar el gol, pero que demostró que es una jugadora bastante versátil y denominándola como la mejor pieza bots to bots en este Liverpool. La verdad es que sus compañeras en la posición del medio campo como Mary Teresa Hovinger y disculpe, Sadie Holland pudieran no solo estar un poco más cercanas en su colaboración de juego, sino que ello muchas veces les permitió
dar pequeños pases que fomentaban un poco más de conducción, algo que al final pudo traducirse en la paridad en el marcador y poder obtener al menos un punto bajo este gran proyecto que ejemplifican ambos equipos. La verdad es que las grandes labores de ambos, a través de sus jugadoras, demostraron que son equipos bastante competentes, pero que tal vez al haber sido un poco más propositivos desde el banquillo, tal vez, o, tal vez potencialmente la verdad es que es una idea que muchas veces buscamos evidenciar o promocionar. La verdad es que el desarrollo de juego en equipos tan relevantes como estos, a través del crecimiento del banquillo y jugadoras desde el mismo, muchas veces pueden llegar a fomentar mayor competitividad, claramente, pero también que, por ejemplo, en enfrentamientos tan atascados, podríamos denominarlo, en los últimos minutos de este enfrentamiento, tal vez a través de una mejor disposición táctica, a través de una rotación, tal vez le pudo haber ejemplificado en un poco más de protagonismo a cada uno de estos equipos. La verdad es que ambos generaron cambios, sí, pero muchas veces fomentados o por lesiones o en los últimos momentos, algo que diríamos, teniendo en cuenta los objetivos, claramente es un factor que pueden llegar a mejorar, pero que aún así demostraron que cuentan con grandes aptitudes técnicas a través del gran talento de sus jugadoras y asimismo nos dan poco a poco enfrentamientos tan relevantes como estos a lo largo de esta temporada, con uno de los enfrentamientos que mencionábamos al principio del directo, muchas veces orientado a que la superioridad de uno sería crucial para el desenvolvimiento de otro. La verdad es que el enfrentamiento entre Everton y Chelsea, como decíamos al principio del directo, no solo evidenció que las características de posicionamiento defensivo de este Everton pueden llegar a generarle algo de rédito y mejor acompañamiento en la salida, algo que beneficia el crecimiento en el campo de labores ofensivas. No diríamos que llegó a ser dominante ante su rival, hablando de Chelsea, pero que le pudo dar un poco más de sostenibilidad a la hora de teniendo en cuenta que, como mencionábamos, un gran equipo muchas veces a través del análisis de varias jornadas, este Chelsea no solo busca fomentar los grandes despliegues en jugadoras como Joan Reading y eh, Jessie Fleming, sino que ello le puede dar un poco más de amplias conducciones, muchas veces beneficiadas por las grandes capacidades en verticalidad que cuentan estas jugadoras, que al final se traduce en mayor cantidad de jugadoras posicionadas para la finalización, algo que este Chelsea muchas veces en sus enfrentamientos puede llegar a disponer ampliamente a inicios o en los primeros minutos, algo que básicamente bajo idea fundamental buscó evitar Everton, al cual, como mencionamos, le pudo dar un poco más de tranquilidad a la hora de afrontar un segundo tiempo. La verdad es que para el segundo tiempo ya iban perdiendo 1-0, pero digamos que todavía el enfrentamiento se encontraba algo equilibrado, teniendo en cuenta estas grandes capacidades de dominio de Chelsea. Poder al menos rescatar un poco más de semejanza o evitar una goleada era crucial para este Everton, teniendo en cuenta enfrentamientos anteriormente por Copa con un 7-0 y con otra goleada por parte de Manchester United. La verdad es que el poder fomentar un poco más esta idea de evitar la finalización por parte de su rival son características cruciales para este Everton, teniendo en cuenta no solo su posición en la tabla, ahora mismo como décimo, y que poco a poco, a través de tal vez dos derrotas consecutivas, ello le pueda justificar al final estar en la última posición de la tabla, recordando que ahora está décimo con 4 puntos. Diríamos que tal vez no es demasiado pedirle una victoria ante grandes equipos como Chelsea, sí, pero digamos que el poder ser un poco más propositivo
ante rivales un poco más posicionados en cercanía a este Everton, al final ya pueden llegar a traducir en mayor capacidad de rendimiento o mayor rango de durabilidad a la hora de las labores defensivas, básicamente el que puedan traducir en mayor cantidad de enfrentamientos estas grandes características defensivas para asimismo crecer a través de estas. Le pueden dar una temporada un poco más tranquila a este Everton y no tener que lidiar continuamente con goleadas consecutivas, en el que muchas veces, algo que también hemos mencionado en anteriores análisis de muchas jornadas, es que al final los equipos mejor preparados para, por ejemplo, poder clasificarse o soñar con un poco más de margen de crecimiento en lo que respecta a la tabla de posiciones son aquellos que cuentan con el mejor bloque defensivo o que este le traduzca en pocos goles convertidos, a lo que este Everton debe llegar a traducir de una mejor manera a lo largo de esta temporada. Algo que no solo ha llegado a fomentar Manchester City, también los grandes equipos deben contar con un bloque defensivo, pero que teniendo en cuenta su rival, Brighton and Hove Albion, es uno de los equipos que podríamos decir que no solo ha llegado a fomentar esta idea crucial de tener la mejor disposición de juego defensivo para así mismo crecer a través de y ser bastante problemático para rivales que busquen ser ampliamente dominantes en las conducciones, es que fue bastante relevante e interesante como le presentaron, como mencionábamos, bastantes problemas a las conducciones de juego de este Manchester City, en el que, tal vez teniendo en cuenta las grandes facetas de juego, no llegaron a ser, eh, digamos, continuamente entrecortadas las acciones de juego defensivas ante un rival tan difícil como Manchester City, pero que sí comentaron que, por ejemplo, la gran llegada y las eh, amplias, no solo acciones de retroceso por parte de jugadoras como Julia Sigiori o Vicky Lozada, gran referente y capitana de este Brighton and Hove Albion, también ayudarán al despliegue defensivo, sino que muchas veces jugadoras como Chloe Kelly y Mary Fowler no pudieran llegar a generar esta última conexión o este último pase que pudiera generar al final estar un poco más cerca del área para posicionarse en una finalización. La verdad es que ante este continuo recurso de las presiones de Brighton and Hove Albion, lo mejor que buscó este Manchester City fue aumentar el desarrollo del juego por las bandas, algo que pudo llegar a desarrollar en ciertos momentos, pero que ello al final le pudiera llegar a traducir en rápidos disparos algo lejanos, los que Chloe Kelly, siendo una de las jugadoras bastante capaces a través de su gran definición y sus grandes características de juego, últimamente demostraron que no solo este Brighton and Hove Albion cuenta con un bloque defensivo bastante interesante, sino que también a través de su guardameta, Sophie Bangley, disculpe, Sophie Bagley, al final le tradujeron en una gran actuación, continuamente protagonista, como mencionábamos, su guardameta, lastimosamente para Brighton and Hove Albion, pero que al final le dio el rédito de, en un pequeño momento en que las fases de juego pudieran tal vez no fomentar el dinamismo y la rapidez, sino más bien traducir poco a poco que la llegada desde atrás y la asociación de juego, una faceta bastante relevante en el fútbol hoy en día, como lo es las transiciones de cambio de banda, le permitieran, como mencionábamos, no solo llegar desde atrás con superioridad, sino que ello, fomentando el crecimiento por diferentes zonas del campo, permitió que al final, en una pequeña acción, este Brighton and Hove Albion pudiera traducirla en el beneficio de 3 puntos bastante trabajosos para, diríamos, para el bloque defensivo y para su guardameta, pero que como decíamos, al final le tradujeron en una victoria que por ahora en la posición número 8, este Brighton and Hove Albion, diríamos que su principal objetivo en esta campaña sería el poder eh,
robar o obtener la mayor cantidad de puntos posibles a lo largo de esta temporada, y asimismo que poco a poco, tal vez en la mitad de esta, que yo le pueda permitir tener tal vez no un colchón, pero un poco más de, a través de estos puntos de perspectiva de qué tan lejos puede llegar en la tabla. Algo que con esta pequeña idea de qué tan lejos podríamos llegar a la tabla a través de grandes características de juego, trato de desempeñar Leicester City ante un rival tan difícil como Arsenal, como mencionábamos, o podríamos llegar a analizar rápidamente en estos dos equipos. El equipo local, siendo Leicester City, ahora mismo en la posición número 7 en la tabla y con 7 puntos, bastante similares a Brighton and Hove Albion, y como mencionábamos de este Brighton and Hove Albion, digamos que dos equipos bastante similares en sus características de juego, pero que ante un rival como Arsenal, poder fomentar estas características de no solo ser asociativo sino dominante ante su rival. Eh, Al final en el primer tiempo demostraron que podrían llegar a ser posibles, sí, pero que teniendo en cuenta la gran capacidad de talento y la aglomeración del mismo por parte de este Arsenal, era bastante difícil de poder proveer o esperar una victoria para este Leicester City, lastimosamente, bajo un punto de vista personal, claramente, ya que aunque mencionábamos en los arranques de este análisis, cómo pudo llegar a ser bastante efectivo en pequeños momentos o pequeños recursos como el juego aéreo, y que al final le tradujeron en la finalización del primer tiempo con una superioridad por 2-0, algo bastante beneficioso, pero que al final tampoco puede, diríamos que, desmeritar las grandes facetas del juego de este Arsenal, que al final desde el principio buscaron ser no solo resolutivas en poder ampliar la finalización, sino que ello pudiera básicamente evidenciar que la diferencia de talento y predisposición de juego son diferentes, que básicamente equipos como Arsenal buscan en enfrentamientos como estos ante Leicester City, no solo fomentar lo mejor de sí mismos, sino tal vez poco a poco tener esa capacidad a través de las presiones, algo que mencionábamos anteriormente, de hacer desesperar a tu rival y que los continuos errores fueran el beneficio de este equipo. Lo demostró en muchas aptitudes de juego que pudo llegar a presentar, en los que los pequeños adelantamientos de jugadoras como Alessia Russo o Chloe Lacazette, al final estas presiones o estos adelantamientos le tradujeron en poder recuperar el balón de forma dinámica, que básicamente pudieran llegar a generar una rápida finalización. Muchas veces también lo pudimos ver en las amplias presiones de Caitlin Ford, y que demostraron que esta salida de juego bastante competente de Leicester City tiene que llegar a mejorar un poco más, teniendo en cuenta si quiere llegar a desarrollarla ante rivales que la presión y los adelantamientos son fundamentales para su juego y que benefician mucho las grandes aptitudes físicas de las jugadoras anteriormente mencionadas. La verdad es que diríamos que en este enfrentamiento específico las facetas de juego buscaron ser expuestas o denominadas de la mejor manera posible y que ello al final tradujeran una victoria. Ello, bajo el lapso de tiempo, al final demostró darle un poco más de rédito y beneficio al Gran Bank. No solo el rendimiento que ha desempeñado este Arsenal a lo largo de esta temporada, sino también un gran desempeño competitivo en algo bastante fundamental de lo que hablábamos anteriormente, como lo es el banquillo, en el que no solo jugadoras como Victoria Pelova, bastante crucial para que este equipo no solo pudiera fomentar desde atrás las continuas presiones ante su rival, sino que también siendo una jugadora bastante capaz de estar, por ejemplo, en ciertas situaciones de juego un poco más inclinada hacia la izquierda, en el que también a través de esta posición de Katie Maccabi, desde, podríamos denominarla como un lateral o un falso lateral, la verdad es que beneficiaron continuamente esta superioridad numérica por esta zona del campo, en este caso la banda izquierda, en facetas de juego bastante adelantadas,
lo cual al final se tradujo en grandes acciones de juego y rápidas dinamismos para este Arsenal, como decíamos, fundamentadas por las grandes aptitudes tácticas y técnicas de sus jugadoras para el desarrollo de presiones y que, como específicamente hablábamos al principio, también fueron beneficiosas de la gran rotación que puede contar ahora mismo este equipo, no solo con la llegada desde el banquillo de Stina Rax-Tennis, sino también de Reina Hurtin, que no solo ambas esta gran capacidad de darle a su equipo el beneficio de marcar, sino ampliar un poco más este marcador. La verdad es que esta continua rotación y crecimiento de este Arsenal, desempeñando lo mejor de sí mismo y teniendo en cuenta ahora mismo que este Arsenal está segundo y tiene un poco de cercanía ante uno de los claros candidatos a llevarse o llevarse esta continua lucha de el liderato en fases de juego bastante difíciles como lo es Chelsea con 16 puntos. La verdad es que esta victoria no solo puede llegar a acentuar grandes campañas para este Arsenal, sino también que es un equipo bastante resolutivo y trabajado a la hora de tener que orientar una derrota y que ello pueda traducirle en generar un poco más de acompañamiento y de crecimiento en el campo. Básicamente desde el segundo tiempo se pudo notar que este Arsenal buscó la mejor manera de orientarse en el campo teniendo en cuenta a su rival y que ello al final le tradujo en una victoria bastante relevante en la clasificación, claramente, como decíamos, uno de los claros favoritos en ser un amplio candidato en no solo ser perseguidor de este Chelsea, sino también en un momento específico, como mencionábamos en, por ejemplo, el análisis de Manchester, de equipos como Manchester United, ante un enfrentamiento un poco más cercano ante, por ejemplo, un rival, el estar preparados para no solo ser dominantes, sino que estos 3 puntos al final le den la diferencia de estar más adelante en la clasificación y que enfrentamientos como estos le puedan dar reto de una característica de juego, por ejemplo, el poder estar perdiendo y así mismo tal vez traducirlo en detenerse un poco, traducir las ideas de juego y beneficiarse de ellas. Al final fomentaron que es un equipo bastante capaz y que lo buscará hacer a lo largo de esta temporada. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente del 11, el mejor 11 de esta jornada número 6 de esta Women's Super League, comenzando hablando de una de las, podríamos llegar a denominar jugadoras que lastimosamente tuvieron que ser bastante rigurosas en su trabajo y que lo tuvieron que desempeñar de la mejor manera posible por un muy amplio lapso de tiempo en el que un pequeño error o un pequeño retraso en sus capacidades técnicas al final hubiera significado en una derrota para Brighton Hove Albion. En este caso estamos hablando de Sophie Bangley, en el que eh, decíamos en el enfrentamiento específico entre Manchester City y eh, disculpen, de Manchester City y Brighton Hove Albion, que las acciones de juego muchas veces orientaron el protagonismo de la gran guardameta de Brighton Hove Albion, sino que también, siendo un gran seguro y bastante protagónico para el bloque defensivo, la verdad es que orientó a que demostrar lo mejor de sí fundamentara o diera este rigor de que sus compañeras debían hacer lo mismo, algo que al final se tradujo en amplias conducciones desde atrás y persecuciones en las que básicamente este Manchester City pudiera encontrarse con problemas a la hora de encontrar un disparo cercano. Nos mostraron muchas veces jugadoras que no solo llegaron desde el banquillo, sino que también fueron cruciales como Jocelyn Carabalí, que poco a poco puedan llegar a fundamentar un poco más de protagonismo en equipos como Brighton y Hove Albion son cruciales, pero que a través de las grandes facetas de juego que puedan llegar a beneficiar desde atrás esta confianza a través de su guardameta, lo que muchas veces hablábamos, al final se fundamentó una gran victoria ante Manchester City, con ello que seríamos hablar también de una de sus compañeras, en este caso bastante similar por las grandes facetas de juego que llegó a desempeñar,
en las que claramente fue protagonista, eh, no solo por ser un amplio recurso y una jugadora bastante capaz en los retrocesos, los que básicamente este Brighton no jugó en el momento que pudiera ser un poco más resolutivo o poder llegar a avanzar en el campo. Ella continuamente, a través de las grandes características técnicas de Manchester City, de recuperar el balón rápidamente para así mismo salir al ataque. Estos grandes capacidades de posicionamiento y de repliegue fueron cruciales para que muchas veces ella pudiera fundamentar ser bastante problemática ante rivales como Chloe Kelly, incomodándole continuamente y generando estas amplias persecuciones, en las que, por ejemplo, teniendo en cuenta que es del bloque defensivo, una jugadora más cercana a la derecha, la verdad es que características de juego, como mencionábamos anteriormente, de poder generar esta persecución en jugadoras un poco posicionadas por la banda opuesta o la banda más lejana a ella. La verdad demostraron las grandes capacidades de asociación de juego y acompañamiento que puede llegar a generar la gran jugadora, que asimismo al final le tradujeron en muchas veces evitar que Manchester City pudiera llegar a marcar, con ello que la encontraríamos en este 11 inicial. Como compañera en el bloque defensivo encontraríamos a Millie Turner, la verdad no solo por el gran gol que llegó a desarrollar y ejecutar en, en su enfrentamiento ante West Ham United, sino que también da rédito al gran rendimiento que ha desempeñado a lo largo de este arranque de esta temporada. Muchas veces en los momentos en los que hablábamos de las facetas ofensivas o las características de juego de este Manchester United, hemos llegado a fundamentar que es una jugadora bastante capaz y competente, no solo en el juego aéreo, sino en la salida de balón. Creo que llegó a desempeñar muchas veces en este enfrentamiento ante West Ham United, pero que también una faceta que también se le está haciendo costumbre y bastante beneficioso para este Manchester United es que en facetas en las que el juego está un poco más prolongado por las bandas o más detenido, el que pueda llegar desde atrás para generar conducciones y que al final estas grandes conducciones le traduzcan en un gol, dan rédito a estas grandes capacidades técnicas de esta gran jugadora y asimismo siendo bastante eficientes sus labores defensivas, es que la trataríamos de eh, dominar y exponer bajo este gran arranque de temporada que ha tenido en este Manchester United. Con ello que pasaríamos a hablar de, en este caso, las laterales, comenzando hablando por la banda izquierda, en el que encontramos a Ashley Neville, eh, una jugadora bastante representativa de lo que es Tottenham Hotspur, pero también que ello signifique ser una jugadora bastante capaz y competente, no solo de la asociación de juego, sino de continuamente asociarse en el campo para la mejor salida de juego de este Tottenham Hotspur, al vuelo que hablábamos anteriormente, que poco a poco le puede llegar a significar un poco más a la hora de afrontar rivales difíciles, que este Tottenham Hotspur ahora mismo cuenta con una gran jugadora, bastante capaz a través de su experiencia, y ello se traduce en poder aparecer en este once inicial. Algo bastante similar en su compañera por la otra banda, específicamente hablando de la jugadora del Liverpool, en este caso Grace Fisk. Como mencionábamos en su enfrentamiento ante el Liverpool, fue bastante crucial no solo para ser pieza clave en los adelantamientos de este Liverpool, sino que ello continuamente evitara que Tottenham Hotspur pudiera llegar eficazmente a generar persecución y dominio en las zonas del campo, algo que muchas veces, como decíamos, fue la pieza fundamental de los adelantamientos del bloque defensivo, y ello al final permitió que no solo las presiones y las recuperaciones del balón fueran un poco más óptimas al tener un poco más de capacidad en superioridad numérica, sino que ello también se tradujo en una gran actuación de esta gran jugadora. Más adelante en el bloque ya del medio campo encontraríamos a una gran jugadora con una actuación bastante relevante para este Aston Villa, como lo es Kenza Daly. La verdad es que no solo que jugadoras como ella puedan demostrar lo mejor de sí en enfrentamientos en los que es bastante requerida, demuestran que este Aston Villa es capaz de grandes cosas y que el tener esta idea de estarle exigiendo un poco más es una faceta clave si quieren
no solo tener esta permanencia, sino tener esta idea de ser mm, un poco, de poder tal vez traducir lo mejor de sí y que ello pueda al final evidenciarse em, en una victoria. Más adelante encontraríamos como compañera en el medio campo a Victoria Pelova, fundamental como mencionábamos en el análisis de este Leicester City Arsenal, crucial para los acompañamientos y esta inclinación por las bandas para generar superioridad, sino que también ella pudo fomentar sus grandes características de juego al poder ser bastante protagonista, al poder generar dos grandes asistencias para esta gran goleada ante Leicester City, lo cual demuestra que este Arsenal es bastante competente y a través de jugadoras como Natalia Pelova también es bastante contundente a la hora de marcar y generar asistencias. Más adelante encontraríamos en este caso la gran resolución del Manchester United en su enfrentamiento ante West Ham United. Como mencionábamos en ese momento, la verdad es que las facetas de juego, la predisposición en el campo, las pases ofensivas y las finalizaciones fueron traducidas en que fueran o dieran réditos a través de la gran actuación de estas tres jugadoras, en el que no solo fueron fundamentadas en que pudieran llegar a aparecer, en jornadas anteriores hablábamos de que en los momentos clave en los que pudiera llegar a aparecer el atún, este equipo podría llegar a generar un poco más de consistencia y que por ejemplo ello pueda traducirse también en que Hinata Miyazawa pueda generar estas grandes conectividades y capacidades de juego con Kairi Seven para equilibrar un poco más las facetas de juego. Al final se fundamentaron en que el poder generar amplias conducciones en la búsqueda de estas tres jugadoras para que ellas pudieran descargar y fomentar el crecimiento por ejemplo, las grandes capacidades técnicas de Alia Galton o Nikita Parris generar amplios adelantamientos y que con estas tres jugadoras específicas pudiendo llegar desde atrás para no solo poder finalizar con sus grandes características técnicas y tácticas, sino también poder generar pases en el área final y que asimismo ellos se tradujeran en goles. Básicamente representa la gran actuación de estas tres jugadoras y que al final dieron rédito a la gran goleada que tuvo lugar ante West Ham United. En el bloque ofensivo, en este caso como delantera de este once inicial, encontraríamos a Alessia Russo, representante continua de lo que significó la labor que gestionó Arsenal ante Leicester City, no solo siendo resolutiva en los momentos en los que tuvo lugar estas pequeñas oportunidades en las que pudo marcar o en la que pudo marcar, sino también siendo bastante beneficiosa de sus grandes aptitudes físicas. La verdad es que las presiones y los adelantamientos de esta jugadora significaron la pieza fundamental o la pieza de arranque para estas grandes características tácticas de las que hemos hablado de este Arsenal, que al final le tradujeron un gran resultado. Es con ello que culminaríamos este once inicial. La verdad es que son jugadoras bastante talentosas y que demostraron lo mejor de sí y que al final ello fomentó lo mejor de sus equipos. Y asimismo, como siempre decimos, esperamos que puedan llegar a traducir estas grandes actuaciones más adelante a lo largo de las futuras jornadas. Es con ello que culminaríamos el directo de hoy hablando del momento destacado de esta jornada o la fotografía destacada de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Leicester City y Arsenal, que no solo a través de esta gran aparición de este Arsenal, especialmente en el segundo tiempo, llegó a demostrar que es un equipo bastante competente en poder orientarse o tener este borrón y cuenta nueva y que al final le tradujo en una victoria bastante importante, como mencionábamos en su análisis, no solo relevante en la clasificación, sino que puede llegar a aprender un poco más de estas facetas de juego y tener un poco más de experiencia en los que las fases de juego le permitan a su rival ser un poco más óptimos en las finalizaciones y que en pequeñas fracciones afrontar derrotas como las que llevaban en las primeras fases del primer tiempo y que al final puedan traducirse en un 2-6. Significa que este Arsenal
es uno de los claros candidatos no solo estar en lo más alto de la tabla, claramente, sino que, por ejemplo, al vencer anteriormente a rivales tan relevantes como Manchester City la jornada anterior, demuestra que el rendimiento o la búsqueda de la perfección serán algo claramente acompañado en cada una de estas jornadas de esta Women's Super League por parte de este Arsenal. Es con ello que ahora sí culminaríamos este directo, este análisis de esta jornada número 6 de la Women's Super League. La verdad, enfrentamientos bastante relevantes e interesantes por esta gran lucha por estar en lo más alto de la tabla, claramente, y de equipos bastante propositivos. La verdad es que ha sido un arranque de temporada muy interesante por no solo estas grandes aptitudes tácticas y técnicas que han demostrado cada uno de estos equipos, sino que las aperturas y la cantidad de goles han sido también un claro índice del mejor rédito de cada uno de estos equipos y que esperemos, como algo que siempre mencionamos, puedan llevarse a cabo a lo largo de facetas más adelantadas de esta competición. Es con ello que culminaríamos el directo de hoy, esperando que les haya gustado y les haya entretenido. Es que culminaríamos, como siempre, desarrollando este pequeño espacio en que si están interesados en todo lo que nos dejan grandes ligas como la Women's Super League o Liga F, uno de los grandes referentes en lo que es la mayor competitividad o las mayores competencias del fútbol femenino, los invitamos a que nos puedan seguir en las diferentes plataformas como YouTube o Twitch, en las que continuamente buscamos desarrollar contenido de lo mejor que nos dejan cada una de sus jornadas, además de que también nos pueden ayudar muchísimo al poder seguirnos a través de nuestras redes sociales, en las que poco a poco buscamos fomentar este pequeño espacio de información de todo lo que nos dejan las grandes jornadas del fútbol europeo, sino también, por ejemplo, eh, a través de estas plataformas evidenciamos en qué momento estamos en directo o notificamos en qué momento subimos contenido. Es con ello que ahora sí me despediría, agradeciéndoles, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un excelente día. Me despido, esperando volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.